Bienvenidos a Aquí se emprende, bienvenidos a Capital Radio. Ya saben que este es un programa semanal en el que tratamos de traer siempre actores destacados del emprendimiento en España. Hoy contamos con la presencia de Rodrigo Aldecoa, que es socio y desarrollador de la inteligencia artificial en el proyecto de Lexago. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Rodrigo, y primero explícanos qué es Lexago y después ya seguimos hablando de otras cosas. Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Lexago es una plataforma basada en inteligencia artificial que hemos desarrollado para responder consultas sobre derecho laboral. ¿Solo derecho laboral? En principio sí. Hasta ahora sí. Hasta ahora sí, sí. Vale. Derecho laboral. El problema que tienen muchos asesores o departamentos de recursos humanos es que no pueden confiar en ChatGPT a la hora de hacer consultas porque puede estar desactualizado, porque ya sabemos que alucina y porque puede cometer errores. ¿La vuestra no alucina? La nuestra no alucina, la tenemos bien atada. Cuéntanos un poco Bueno, primero vamos a hablar de quién es Rodrigo, qué hace Rodrigo y por qué llega aquí a esto. Tú eres ingeniero informático. Yo soy ingeniero informático, doctor en informática también. Y bueno, siempre he estado metido en el campo de Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial antes de que fuese tan popular como ahora. Lo que pasa que para los que llevan tiempo como tú en esto, que llevas más de 10 años, esto es una consecuencia del Machine Learning, claro. Sí, bueno, es una consecuencia de Machine Learning, pero bueno, es cierto, mejorado. Es cierto que a partir de... Es que parece que ahora hay un boom de la inteligencia artificial. Hay un boom de la inteligencia artificial generativa, ¿no? A partir de 2023 que se empezó a popularizar ChatGPT, pues ha sido una bomba y lo estamos viendo en cualquier campo. Tú has estudiado también en esta misma área en Estados Unidos y en Holanda, ¿no? Sí, estuve en Holanda haciendo el proyecto final de carrera en bioinformática y luego en Estados Unidos estuve primero en San Diego, en la Universidad de California, de postdoc, de investigador postdoctoral tras el doctorado. Luego en Boston también como investigador postdoctoral y luego estuve trabajando allí en varias empresas en Estados Unidos también. Ahora has decidido hacerte autónomo y trabajar en varios proyectos a la vez. Sí. En temas de abogacía y en temas de sanidad, que son curiosamente las dos ramas que yo he leído que van a tener más incidencia, o una de las que va a tener más incidencia en la inteligencia artificial. Sí. ¿Tú crees también eso? Sí, también. Sí, yo creo que, creo que la inteligencia artificial, obviamente, va a funcionar y está desarrollando tecnología puntera y ayudando en la ciencia puntera, pero lo que yo creo y lo que más me interesa es que está acelerando todos esos procesos mecánicos que forman parte de los flujos de innovación y que la inteligencia artificial está supliendo, está acortando ese tipo de procesos mecánicos para que los profesionales y la gente cualificada pueda digamos, invertir su tiempo en cosas de mucho más valor añadido. Entonces no, es fácil explicarlo, o entiendo cómo se desarrolla en el proyecto Lexago, que es el que quiero que me cuentes. ¿Cómo te incorporas tú a este proyecto? Bueno, mira, si quieres te hago un breve resumen de cómo inició Lexago. Lexago lo fundan Joaquín, David y Edu. Fundan Grupo Lexa, que es un despacho laboral. Que es un despacho de abogados de Pamplona que se dedican a derecho laboral fundamentalmente. Eso es. Y tuvieron la brillante idea, a partir de 2009-2010, de ir guardando todas las consultas que le hacían sus clientes y las respuestas que ellos les daban a estos clientes. Tuvieron la brillante idea de ir guardándolo todo en una base de datos. Entonces, claro, en 2017-2018, cuando ya llevaban miles de consultas, cuando ya tenían miles de consultas en esa base de datos, empiezan un proyecto con la Universidad Politécnica de Valencia, en las que mediante Machine Learning pues crean una plataforma en la que los usuarios, sus clientes podían preguntar y esta plataforma les respondía un párrafo de texto legal que contenía la respuesta a la consulta del cliente, ¿no?
Pasaron los años y claro, en 2023, como hablábamos antes, cuando se popularizó ChatGPT, ahí es cuando se dieron cuenta que dijeron, bueno, aquí tenemos una bomba, ¿vale? Porque tenían 14, 15.000 consultas y respuestas, respuestas precisas, de calidad, verificadas, contestadas. O sea, eran un despacho potente de Pamplona, sí. Porque para tener 14.000, 15.000 consultas... Pues... Sí. Y luego hablaremos más sobre esto si quieres, pero lo principal es que eran datos de calidad y verificados y entonces me imagino que se dan cuenta de que esas 14.000, 15.000 eran una especie de mina de oro que tenían que saber extraer. Eso es. En vez de... Eso no lo pueden volcar a ChatGPT, lógicamente, pero tiene que crear su propia tecnología. Claro. Y ahí es donde entras tú. Ahí es donde entro yo. Empezamos a crear un modelo de inteligencia artificial que solo buscaba y solo se entrenaba con los datos propios de la base de consultas del Hexagon, ¿de acuerdo? Bueno, con la base de consultas de Grupo Lexa, pero que ya estaba escindido. Lexago es una sociedad distinta a Grupo Lexa, ¿no? Y en ese momento entro yo y empezamos a desarrollar estos modelos de inteligencia artificial. Y bueno, ahora 2 años después tenemos una plataforma que contesta de forma precisa y sobre todo con seguridad jurídica, que es lo más importante y lo más crítico para esta plataforma. ¿Cuántos sois en Lexago? Pues ahora mismo unas 10 personas trabajando a tiempo completo. 10 personas trabajando a todo completo, que significa todas esas consultas, volcarlas, que es lo que estáis haciendo ahora todavía, o ya habéis acabado en todo el volcado de información. Sí, están los modelos ya entrenados con estas consultas. Lo que pasa que en los proyectos de inteligencia artificial, a diferencia de los proyectos de software más clásicos, es que aquí siempre necesitamos a alguien con expertise en el campo, en este caso en el campo legal, que vaya refinando y trabajando y verificando las respuestas para ir mejorando o sea que tenéis que tener ahí a un abogado especialista en derecho laboral para que todo eso lo vaya puliendo, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? sí. Y entonces eso es lo que cuesta trabajo volcar todo eso. Claro, parte del equipo es este equipo legal que se dedica a esto, sí. ¿En qué proceso diríais tú que estáis? Porque ahora me imagino que lo que interesa es vender, ¿no? Sí. ¿Cómo está ese tema? Bueno, bien, muy bien, la verdad. Estamos creciendo bastante en estos últimos meses, promocionándolo porque el sector legal quizás es un sector algo más conservador que otros campos, al menos más conservador que el de la tecnología, por ejemplo. Y entonces la gente, sobre todo hace 1 o 2 años, tenía muchas dudas y mucho miedo de la IA, ¿no? Ahora creo que no es así y entonces está creciendo en usuarios. Además tenemos una prueba gratuita que pueden probar y bueno, a la gente le gusta y se queda. A ver, normalmente cuando un cliente está interesado, un gran despacho de abogados de Madrid, de Valencia o de Barcelona quiere, simplemente se pone en contacto con vosotros le vendéis un módulo, ¿no? Entiendo. Y ese módulo instalado ahí, ellos ya tienen acceso a esa información, ¿o cómo funciona? No, es una plataforma web que ellos pueden entrar. Lo hemos hecho de la forma más sencilla posible. Una clave. Ellos entran con sus credenciales y automáticamente ya pueden empezar a hacer preguntas al sistema. Ahora mismo, ¿en qué proceso estáis desde el punto de vista de creación o de trabajo en lo que se refiere a esa plataforma? Porque tú sigues trabajando, me imagino que intentando mejorar los datos y mejorar la información. Sí, por un lado seguimos mejorando esta plataforma que tenemos de resolución de consultas laborales del sector privado. Ahora, este otoño va a venir cargado de novedades porque vamos además a extender esta plataforma a consultas laborales sobre el sector público, funcionariado, administraciones, etcétera. Además, una funcionalidad que vienen pidiendo muchos clientes, que es la de formularios o la de documentos. Muchos
muchos clientes pues tienen una duda sobre un trabajador, le responde nuestra plataforma, por ejemplo, que sí, que es un despido disciplinario claramente, porque tal, y por esta normativa, y estas son las sentencias que acompañan a esta respuesta que te acabo de dar, y entonces la idea es que automáticamente puedan generar, a partir de esta respuesta, pues una carta de despido, por ejemplo, automáticamente. Vale, es decir... Eso, espera, que te voy a contar la que creemos que va a ser la bomba. La bomba, sí, la funcionalidad más interesante, que es la de análisis de convenios colectivos. Lo que ocurre es que pues muchos clientes, nuestros clientes normalmente son asesorías o departamentos de recursos humanos de empresas, entonces muchos de los propios clientes de estos clientes dependen de algún convenio colectivo específico, ¿no? Pues ahora, antes de final de año, vamos a tener análisis de convenios colectivos. O sea, la plataforma ya va a ser capaz de responder no solo en base a la normativa general, sino además a tu convenio colectivo específico. Lo que pasa es que los convenios colectivos no son solo nacionales, que los hay nacionales, pero los hay autonómicos, los hay locales. Sí, eso sí. es mucho más complicado de meter, ¿no? Sí. Los estatales que se publican en el BOE normalmente tienen buen formato, son fáciles de digerir por los modelos de IA. Los autonómicos así, pero hay muchos provinciales que a lo mejor son fotografías del convenio, o las tablas salariales vienen con unas columnas que es complicado de entender hasta para un humano. Entonces, bueno, sí. Rodrigo, aquí en esta cuestión es difícil no sustraerte a lo que te voy a preguntar, porque claro, aquí hay dos partes, los trabajadores y los empresarios. ¿De qué parte está la IA? Ya me vas a decir que de la ley. Sí, pero tú bien sabes que esto es interpretativa y que habrá sentencias de toda tipología. Uh-huh. Me imagino que cuando me hablas de tus clientes, si son clientes empresas, son empresas tus clientes, si son asesorías probablemente sean trabajadores, ¿no? Uh-huh. Sí. Porque... bueno, o asesorías de pequeñas empresas también. Porque hay una de las cosas que dicen que la IA tiene tendencias. Sí, pero lo que... ¿Entiendes lo que te quiero? Sí. No, y como dices, sesgos le llamáis vosotros. Sí. Nuestra IA responde en base a la ley, pero sí que hay una cosa que es cierta, y es que nuestra IA es muy nicho, ¿vale? Es específica de derecho laboral y de consultas o del sector privado o del sector público de derecho laboral. Entonces, no es una IA que esté diseñada a lo mejor para preparar un caso legal o un juicio, como hay otras por ahí que son más generalistas. Nuestra IA está para esas consultas del día a día que tienen las asesorías, que tienen los departamentos de recursos humanos que no tienen equipo legal. Pero tú curiosamente me has dicho que te puede preparar hasta una carta de despido, ¿vale? Sí. Imagínate el lado contrario. Soy el trabajador, me van a despedir y yo quiero ir a demandar a la empresa. Uh-huh. ¿También puede hacer eso? También puede hacerlo. ¿Sí? Sí. O sea que ahí no hay sesgo. No, ahí no. Es que es un tema que, como bien me imagino que como entiendes, sí. No es sencillo desde ese punto de vista. Lo que pasa es que lo que sí que abre, dicen los especialistas que una de las cosas más afectadas por la IA va a ser la labor de los abogados, ¿no? Sobre todo porque, claro, ahora para buscar jurisprudencia te tenías que meter en no sé cuántos miles de libros y ver. Ahora la vas a tener con un toque de tecla. Esto me imagino que va a cambiar mucho y, como dices tú, que la IA lo que sirve es para hacer más cortos el trabajo de determinadas cuestiones que hasta ahora ocupaban mucho tiempo. Sí, no, tienes razón. Lo que yo creo es que, por ejemplo, en el sector legal, yo no soy un experto, pero lo que creo es que va a acelerar sobre todo ese proceso de búsqueda normativa, búsqueda de jurisprudencia. En este caso, por ejemplo, Lexago lo que está diseñada es para evitarte una llamada al abogado, o sea, una asesoría o una pequeña empresa, para evitarle una llamada al abogado, porque a lo mejor es una cuestión relativamente sencilla, o que te puede dar una primera idea. Por ejemplo, tengo un trabajador que ha hecho esto y esto. ¿Puedo despedirlo?
Y entonces, con una consulta a Lexago, pues te puede decir, sí, claramente, porque es una falta leve, según tal normativa, y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Canarias así lo avala, tal. ¿Vale? Entonces, tú, con esta primera respuesta rápida, instantánea del Lexago, ya puedes hacer tus planes, pensar en la estrategia y quizás, si el tema lo necesita, pues ya recurrir a un abogado. Pero esa duda del día a día que te bloquea un poco y que a lo mejor tienes que hacer una llamada al abogado, pues te la puedes evitar. ¿Hay mucha competencia ya en este ámbito? ¿Tenéis alguna, Lexago tiene alguna competencia en el ámbito del derecho laboral? Pues hay varias sillas de derecho laboral, lo que pasa es que suelen ser más generalistas. O sea, que están metidas dentro de un grupo de temas de derecho en el que el derecho laboral es uno más. Sí. O hay algunas específicas también de derecho laboral, pero son que contienen pues grandes bases de datos y son más generalistas y por tanto en todas las pruebas que hemos hecho nosotros las consultas que dan a dudas específicas de derecho laboral no son tan específicas ni tan precisas como las nuestras. Una pregunta, aparte de las 15.000 cuestiones que tuvieron a lo largo de estos 10 años, ¿habéis incorporado otras cosas a esa inteligencia artificial? Sí, incorporamos también normativa que sigue saliendo. El equipo legal este que te comentaba antes del Lexago lo que hace también es ir actualizando leyes según normativa. Ahora, por ejemplo, estos últimos años, además en derecho laboral, ha habido bastantes cambios y bastante profundos y bastante populares a nivel de que afectan a mucha gente, en temas de baja maternal, en temas de reducción de jornada, etcétera. Entonces, todo eso tenemos que... el equipo legal se encarga de continuar actualizándolo. ¿Y es intención de Lexago, porque estás contando los próximos proyectos, uno que es la ampliación del Lexago hacia el área del funcionariado, en el derecho laboral y después los convenios colectivos? ¿Hacia dónde va el futuro del Lexago? ¿Puede que crezca en otros ámbitos que no sea únicamente el derecho laboral? Puede que crezca en otros ámbitos, sí. Lo que pasa es que yo creo que puede que crezca y probablemente crecerá porque es su propia naturaleza. Pero además yo creo que cuando fundas una startup o un proyecto nuevo, innovador, tienes que tener un conocimiento, o alguien del equipo o parte del equipo tiene que tener un conocimiento profundo del campo, ¿no? Como era este caso. Esto, a mí siempre me gusta decir que no somos un grupo de abogados que se ha puesto a programar o que ha contratado una empresa externa, ni tampoco un grupo de ingenieros informáticos que de repente les ha dado por meterse con datos legales, ¿vale? Sino que es la unión y la constante interacción entre toda esta experiencia de derecho laboral y toda esta experiencia técnica la que realmente hace que esto funcione y funcione bien. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, también estamos contemplando una expansión a medio y largo plazo, no digo que va a ser ahora, pero una expansión quizá internacional, no a sitios como Estados Unidos, porque el derecho laboral allí es bastante distinto, pero sí, por ejemplo, en Latinoamérica el derecho parece ser, porque yo no soy experto, pero comentan mis compañeros que viene heredado del sistema español y sería fácilmente adaptable a sí, pero ahí yo entiendo que es más difícil porque tienes que incorporar todas las leyes de cada país. Claro. Y de cada... Claro. Y me imagino que en Europa exactamente lo mismo. Aunque... Como esto nace de una empresa, ¿no ha necesitado buscar socios para que pusieran desde el punto de vista de dinero económico para que creciera, o no ha hecho falta? Ha sido Grupo Lexa el que... O sea, el grupo del despacho de abogados de Pamplona ha decidido que esta es una herramienta que para ellos era fundamental en el crecimiento de ese despacho en el futuro, y es la que ha arriesgado el dinero y no ha necesitado a nadie para crecer. No, de momento no. ¿Y crees que no vais a necesitar o sí? No sabes.
Bueno, si queréis internacionalizar, probablemente en caso sí. de una externalización, probablemente sí, porque, como bien comentas, toda la normativa, todos los textos legales, la jurisprudencia, habría que incorporarla en la base de datos, aunque la tecnología ya la Probablemente tuviésemos. habría que buscar a un despacho de abogados de cada uno de esos países para que fuera el que hiciera esa labor de depuración que tú estás contando que hay que hacer. Efectivamente. Tiene que ser alguien que esté allí y que conozca allí, obviamente sean expertos en la ley de cada país. O sea que los próximos pasos en el ámbito del derecho van a estar, vas a estar entretenido con ellos. Sí. Bueno, lo que pasa es que tú eres un autónomo, a ti no te pueden despedir. Bueno, yo soy socio del Hexago y obviamente, bueno, no solo porque sea socio, sino porque es un proyecto apasionante que está creciendo, que está teniendo tracción y que las respuestas de los clientes son muy buenas. Cada webinar que va, Joaquín, que es el CEO del Hexago, cualquier webinar que va, cualquier presentación que hacemos, la verdad es que la acogida es buenísima porque muchas veces los asesores laborales se ven un poco desbordados, y una herramienta de estas con una suscripción mensual te puede ahorrar muchas horas de trabajo. Entiendo que estás hablando de que puede ser útil para grandes despachos, pero estás hablando siempre de asesores laborales, con lo cual entiendo que no debe ser muy caro el poder suscribirse al Hexago. No, la verdad es que no, y para las horas que te puede ahorrar, yo creo que merece la pena. Porque tenemos varios planes y varios tipos de clientes. Pues ha sido un placer tenerte con nosotros, a Rodrigo Aldecoa, que es socio del Hexago y desarrollador de la inteligencia artificial en este proyecto de aplicación o software o plataforma, fundamentalmente, en la que cualquiera que tenga interés en saber cuestiones relativas al derecho laboral en España, pues tiene acceso relativamente sencillo. Un placer estar contigo, Rodrigo, y hasta pronto. Muchísimas gracias, Eduardo. Un placer para mí también. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, aquí se emprende en Capital Radio. Hasta pronto.